Es noticia México y el nuevo informe publicado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se revela un total de 29.168 homicidios durante 2017, lo que equivale a esta cifra, 80 asesinatos por día. La cifra más alta en los últimos 20 años, representa un incremento del 27% respecto al 2016. La violencia de género tampoco en México parece no tener fin. Los feminicidios registrados en el informe ascienden a 671, de los cuales 32 ocurrieron en las regiones de Culiacán, Sinaloa, ciudad que se ha convertido en la más violenta para las mujeres. Quiero saludar en esta parte del programa a Jaime López Aranda, especialista en seguridad y justicia, autor del libro Lamentada Estrategia. Señor López, gracias por acompañarnos. Bienvenido en ETN 24. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio. ¿A qué se atribuye este incremento en la violencia? Es decir, 80 homicidios por día. Se dice fácil. ¿Qué hay detrás de esto? No hay una sola causa, no hay una sola explicación, en realidad no lo ha habido. La última vez que tuvimos un pico de este tamaño fue en 2011 y las causas son múltiples. Hay algunos conflictos entre grupos de crimen organizado, también hay cambios en los mercados ilegales, algunas dinámicas de conflicto local. No hay una sola explicación, o cuando menos no tenemos una sola explicación de por qué la violencia se incrementa y por qué disminuyó en los años anteriores. Lo que sí está claro es que no tenemos una respuesta todavía sistemática, contundente para hacerle frente. Hubo muchas apuestas, hubo muchas propuestas de la idea de que simplemente había que hacer como mejor trabajo policíaco, que hay otras propuestas también en la mesa que lo que había que hacer era como combatir de manera menos agresiva el crimen organizado. En realidad lo que tenemos es que ahora sí que parece que irrelevantemente de lo que ya hemos hecho en los últimos 10 años, la violencia tiene su propia dinámica, se mueve a su propio ritmo. Señor López, hay quien ya sostiene que el sexenio del presidente Peña Nieto estaría ya considerado como el más sangriento en los últimos años. ¿Está de acuerdo usted con esto? Hay que esperar los números definitivos y tenemos que ver cómo cierra, pero definitivamente la tendencia no es buena. Estamos en un problema. Lo que pasa es que se adoptó el homicidio como un indicador de éxito de la estrategia o de fracaso de la estrategia de seguridad desde hace algunos años, sobre todo con el ahora expresidente Calderón. Sí. Se construyó mucho el discurso de que justamente el gobierno federal era como directamente responsable de este nivel de violencia y que las estrategias del gobierno federal eran las que estaban impactando. Cuando entró el gobierno del presidente Peña Nieto, trataron de cambiar el discurso, lo lograron durante un par de años, pero el hecho simple es que sí, la tendencia es simplemente innegable. Claro, allí viene la pregunta que muchos se hacen, es decir, ¿fracasó la estrategia de Peña Nieto por no seguir la que venía implementando el expresidente Calderón? En realidad las diferencias entre ambos no son tan importantes, que es una de las cosas que luego se pierde mucho de vista. En el marco general, a grandes rasgos, los principios de la estrategia en realidad son los mismos operativamente. Es decir, hubo un cambio de discurso, un cambio de énfasis, si se quiere. Pero operativamente los principios y las líneas generales que se siguen son exactamente las mismas. Es decir, hay un combate de parte del gobierno federal en regiones específicas contra grupos específicos, y una noción de que los homicidios son un tema de foro común. Es decir, México, como es una república federal, los estados tienen responsabilidades propias en materia de procuración de justicia, en materia de seguridad pública. Los homicidios no los investiga el gobierno federal, los tienen que investigar los gobiernos de las entidades federativas. Es ahí donde probablemente esté el nudo gordiano del tema. Tanto el gobierno del presidente Calderón como el gobierno del presidente Peña Nieto no trabajaron o no tuvieron la capacidad para obligar a los estados a realizar las investigaciones o perseguir los homicidios. Y a nivel federal, el homicidio no se persigue como tal. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, es un fracaso de la estrategia. Quizá lo más correcto sería decir que la estrategia en realidad nunca estuvo enfocada a controlar el homicidio como tal, ni con el presidente Calderón ni con el presidente Peña. Es decir,
lo que se puede inferir es que el fracaso es del Estado, independientemente de quién sea el presidente. Como usted decía al comienzo, el Estado mexicano no ha logrado dar una respuesta sistemática que solucione este problema de incremento de la violencia por causa del crimen organizado. Exactamente, porque aquí es donde viene el problema. Es decir, la violencia tiene una multitud de causas. Bueno, también ustedes lo vivieron, lo viven en cierta medida. Hay todo tipo de homicidios. O sea, decimos el homicidio para ahorrarnos tiempo. Pero en realidad hay todo tipo de homicidios que se derivan de muchas causas. Justamente lo mencionabas ahora en la entrada de la entrevista, que es muy importante. Por ejemplo, el feminicidio tiene su propia dinámica. Las agresiones contra personas de la comunidad LGBTI tienen su propia dinámica también. Lo único que tienen en común todos estos homicidios, lo único que tienen en común la violencia, es la impunidad con la que ocurre. ¿A qué me refiero con esto? El homicidio ocurre o es más frecuente o se utiliza porque quien lo está cometiendo no teme las consecuencias. Entonces esto es un fracaso, sí, del Estado en los tres niveles, pero en particular, y aquí es donde la discusión se ha perdido mucho en los últimos años, sobre todo aquí en México, tiene que ver con la capacidad para investigar y castigar los homicidios, y eso depende de un nivel de gobierno con el apoyo de otro. Durante mucho tiempo se dijo, no, bueno, el problema es de coordinación. No, el problema no es de coordinación, el problema es de capacidades y de diseño institucional. Ese es el problema que tenemos. Es decir, las múltiples dimensiones de la violencia que estamos viviendo, todas se conectan justamente en la impunidad con la que están ocurriendo porque no tenemos las capacidades institucionales ni el diseño para poder hacerle frente. Claro. Y hay que decirlo abiertamente, tampoco había sido una prioridad. Es decir, en México el homicidio no se consideró una prioridad, no solamente por parte del gobierno, quiero decir, sino por parte de la sociedad civil, hasta cuando menos 2009-2010. Es decir, ya estábamos inmersos en la crisis del homicidio y no había un discurso articulado por parte de nadie sobre la necesidad de atenderlo. Es lamentable que este año probablemente, todavía tenemos que esperar los datos definitivos, pero probablemente va a ser el más violento en los últimos 20 años, como ya lo dijiste. Sí. Y sin embargo, lo que nos debe de llevar es justamente articular un nuevo discurso, articular una nueva posición. Tenemos elecciones presidenciales este año, sí. Es tiempo de que todavía no estamos viendo las propuestas en esta materia. Pues así es, no solo articular el discurso, sino la estrategia a nivel nacional. Jaime López Aranda, especialista en seguridad y justicia, gracias por habernos acompañado estos minutos. Muchas gracias por la invitación.